organizaciones es muy interesante cómo llevan adelante sus planes de negocio. Y acá la invitación es a romper un poquito el molde. Generalmente las empresas, a la hora de planificar y de gestar planes de negocios, lo que hacen es optar por modelos incrementales. ¿Qué significa un modelo incremental? Es usar recetas que me han venido funcionando. Por ejemplo, un modelo incremental sería: hoy tengo esta cartera de productos y voy a buscar ampliar dicha cartera. O tengo tantos comerciales que me generan tanto nivel de actividad y de facturación, voy a duplicarlos. O voy a ampliar mi zona de influencia, voy a tener más zonas geográficas, más puntos de venta y demás. Eso es un modelo incremental en un modelo de negocios. Es casi un modelo matemático. Y de hecho actúa así. Sobre todo en las primeras bajadas. El tema es que ese modelo de negocio que funciona, yo estoy generando una huella en la pista. Y ese modelo de negocio y esa huella empieza a ser seguida por otros esquiadores, por otras empresas. La invitación es no solamente apostar a modelos de negocio que sean incrementales, que sigan siempre una misma huella, sino a salir un poquito de la pista. ¿Qué significa esto? ¿O cómo podés llegar a esos modelos de disrupción para salir de la pista? Navegar nuevos descensos, nuevas pistas en tu organización. En estos modelos disruptivos, el consejo es el siguiente: plantearte nuevas preguntas que te lleven a nuevos valles, a nuevas pistas, a caminos fuera justamente de esa pista convencional. Entonces, ahí el consejo que te doy es: hacerte preguntas distintas que te lleven a respuestas diferentes. O otra alternativa es: mantengamos las preguntas históricas de nuestra empresa, de nuestra industria, pero animemos a dar una respuesta distinta. Una respuesta distinta que rompa el paradigma, que nos aleje de esta pista y que nos lleve justamente al otro sendero. Así que esa es la invitación: hagamos más fuera de pista en nuestra organización. Y allá iremos a navegar. Y navegaremos, y como dijimos, las cosas no van a salir exactamente como las planeamos. Y ahí vamos a tener que reaccionar. Estamos por emprender un viaje. Para emprender un viaje necesitamos prepararnos. Igual que en los negocios. Cuando queremos implementar una estrategia, tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos vamos a preparar para navegar? Por empezar, tenemos que tener claro cuál es el puerto destino, a qué puerto queremos llegar. Después tenemos que pensar por qué ruta vamos a ir. Tenemos que pensar si vamos a cruzar algún canal de tráfico comercial donde nos podemos encontrar con grandes buques que pueden interrumpir nuestra navegación. Y un factor determinante, el clima. Tenemos que estudiar muy bien el clima. ¿Qué clima vamos a tener? El clima va a ser determinante de nuestro recorrido. Ahora, todo lo estudiamos, pero después las cosas pueden cambiar. Durante el recorrido las cosas podrán cambiar. En los negocios es igual. Tenemos que estudiar el entorno. El entorno que puede traernos como el clima diversas turbulencias. Pueden ser económicas, pueden ser tecnológicas, pueden ser de cualquier naturaleza. Tenemos que estudiar los competidores, esos buques grandes con los que nos vamos a cruzar. Y tenemos que tener previsto
que no todo puede salir como estaba, como lo hemos analizado, y que vamos a tener que tomar decisiones en el camino. También es parte de la preparación del viaje la embarcación. ¿Tenemos una embarcación adecuada? ¿Es adecuada para lo que tenemos que hacer? ¿Están todos sus sistemas funcionando en orden? ¿Tenemos todos los elementos de seguridad? ¿Tenemos la tripulación adecuada? Este es otro elemento crucial a la hora de emprender nuestro viaje. Lo mismo que en las organizaciones. ¿Tenemos los recursos para el destino, para la misión, para la visión, para el lugar a donde queremos llegar? ¿Tenemos la gente? ¿Tenemos los procesos? Solo cuando estemos seguros de todo esto, nos lanzaremos a la travesía. Y allá iremos a navegar. Y navegaremos, y como dijimos, las cosas no van a salir exactamente como las planeamos. Y ahí vamos a tener que reaccionar. Vamos a tener que tal vez improvisar. Nos vamos a tener que hacer cargo de todo eso que está pasando y ajustar. Pero la preparación nos va a dar mucha flexibilidad. Y finalmente llegaremos al puerto y la tripulación celebrará y luego se reunirá, conversará y analizará qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué hemos aprendido de esta navegación. Te propongo un viaje de exploración, un viaje hacia las profundidades del ADN de tu empresa. ¿Y qué es lo que vamos a buscar en este viaje a las profundidades de ese ADN? Vamos a tratar de encontrar cuál es ese propósito de tu organización que va más allá. A ver, pensemos algunos ejemplos. Si pensamos en una empresa como Google, uno diría, bueno, nacieron siendo un motor de búsqueda y hoy siguen siendo un motor de búsqueda, pero van más allá. ¿Qué encontraron en ese viaje a las profundidades, donde buscaron encontrar mayor detalle, mayor información? Encontraron que lo que más tenían eran datos y a partir de ese descubrimiento empezaron a desarrollar un montón de productos que tienen que ver con justamente el anclaje sobre los datos. Avanzar en procesos y proyectos y productos que tenían en la inteligencia artificial un gran potencial. Otra empresa como Nike. ¿Cuántas formas distintas hay de hacer zapatillas? No se conformaron con eso. Buscaron en esa expedición hacia las profundidades de su organización y encontraron que en esa profundidad estaban los deportistas. Y los deportistas buscaban mucho más que zapatillas. Y no solamente era indumentaria, también esos deportistas buscaban tener mayor conocimiento de su desempeño. Y así han avanzado en productos que tienen que ver con justamente el approach tecnológico que requiere un deportista. Pulseras que brindan información sobre el rendimiento, sobre el avance y demás. Otra empresa, Fujifilm, que tuvo amenazas como en su momento tuvo Kodak. Sin embargo, Kodak no pudo resolver. ¿Por qué? Porque no realizaron ese viaje para entender cuál era el ADN de la organización. Fujifilm entendió en ese viaje, en esa exploración en las profundidades de su ADN, que tenían imágenes. Y las imágenes no importaba si eran físicas o digitales, y tampoco importaba la industria. Y descubrieron que, por ejemplo, la industria de salud, la medicina, requieren de imágenes en todo un proceso de diagnóstico. Hoy, Fujifilm es uno de los jugadores más importantes en lo que es la industria de la medicina, en la industria de la salud. Por lo cual, la invitación que te hago es agarrar la antorcha y bajar y explorar y adentrarte en la profundidad del conocimiento del ADN de tu organización, buscando entender cuál es ese propósito
profundo de tu empresa y a partir de ese entonces, a partir de ese momento, empezar a diseñar nuevos productos, nuevos servicios, reformular el modelo de negocios de tu organización. ¿Te animás a explorar? Sì, Salvatore, di vita Salvatore. Ah, ma come non lo conosce, signorina? Viendo esta película, se me ocurre pensar en todo lo que tiene que ver con la reputación. Y si hablamos de reputación corporativa, hacemos referencia estrictamente al conjunto de percepciones que se forman acerca de una empresa, ya sean positivas o negativas. Sin embargo, ¿esto es irreversible? Si nos trasladamos al Séptimo Arte, una de las películas consideradas como obra clásica, es justamente esto que estoy viendo, Cinema Paradiso. La película narra el drama de amor entre un pequeño pueblo y su cine. Y esta historia está encarnada en sus personajes, en Alfredo, un proyeccionista de cine, y su amigo, un niño travieso que descubre la pasión por este arte gracias a la amistad que entablan juntos. En la actualidad la obra ocupa un lugar consagrado dentro de la industria cinematográfica mundial. Los premios y los reconocimientos así lo avalan. Sin embargo, lo que no todos saben es que su reputación no siempre fue tan buena. De hecho, en su inicio, la cinta fue considerada un completo fracaso. La película se estrenó por primera vez en 1988 en Italia, pero tras su lanzamiento las críticas no tardaron en llegar. En esos tiempos nadie apostaba por una cinta de tan larga duración, y la recaudación de su taquilla fue extremadamente baja. Nadie es profeta en su tierra, podríamos decir. Esta primera versión tuvo una edición de corte, sin embargo, tampoco esto fue un motivo de éxito. A pesar de estos hechos, la película se presentó en el Festival de Cannes. Y aquí es donde las cosas comenzaron a cambiar para esta gran obra. Los aplausos del público, el reconocimiento de la crítica extranjera y la prensa fueron claves para darle un giro positivo a esta obra que estaba concebida como fracaso. Muchas lecciones aprendidas nos deja esta gran obra, si lo queremos trasladar al campo de nuestras empresas. En primer lugar, su relato mismo, construido alrededor de un lugar que es concebido como un símbolo cultural de su pueblo. Un cine que estaba atravesado por la historia de las personas que lo frecuentaban, así como nuestras empresas están construidas también por las personas y los equipos más allá de sus paredes. En segundo lugar, el vínculo emocional que se construye entre los personajes y el que provoca la obra al verla con el espectador, fundamentalmente a escuchar su música. La trascendencia de la reputación tiene mucho que ver con las emociones, ya sean positivas o negativas, que las cosas nos evocan. Y finalmente, el creer en la historia, ya que más allá de su fracaso, su director estaba convencido de la obra que había creado. Por lo que si queremos construir una reputación positiva que esté ligada a la transparencia y a la credibilidad, considero que la esencia misma siempre será la clave para lograrlo. Hagas lo que hagas, ámalo como amabas la cabina del Cinema Paradiso, tal como le decía Alfredo a Toto.
Es muy común en los procesos de planificación estar muy atentos a planificar el crecimiento en nuestras organizaciones. Lo que no hacemos en nuestras organizaciones es justamente planificar los descensos. ¿Cuál es el problema de no planificar las caídas? ¿Cuál es el problema de no planificar cuando las cosas no salen bien? No salen bien, puede ser por factores internos o también puede ser por factores externos. Eso lleva a que, al no planificar, no planifiqué posiblemente que la pista estuviera congelada, no planifiqué posibles obstáculos como rocas, y eso puede llevar a que mi organización empiece a tener dificultades. Puede llegar a que en ese descenso, en esa caída que tenga la empresa, se lesione, pierda algún instrumento, algún bastón, pierda incluso, se le quiebra algún esquí. Esto lo que lleva es justamente, no solamente a las dificultades del descenso, lleva a que cuando quiera volver a tomar esa senda de crecimiento en la empresa, tenga dificultades. No voy a llegar a los niveles ni siquiera históricos. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo está en empezar a planificar las caídas. Y esto hacerlo con conciencia estratégica. A ver, ¿qué significa todo esto? Ustedes me dirán, Andrés, en procesos de caída no hay chance que en un descenso la empresa no esté obligada a realizar recortes. Y eso está claro. Vamos a tener que realizar recortes, medidas muy antipáticas. El tema es saber con conciencia estratégica qué tipo de cortes y medidas voy a hacer. Porque no es lo mismo cualquier plan de acción. No es lo mismo hacer un recorte equilibrado en todas las áreas, que eso es lo que generalmente hacen las empresas. No se comportan como un verdadero cirujano. Por lo cual, consejo: procesos de caída, de descenso, tenemos que planificarlos. ¿Cómo? Planificarlos con conciencia estratégica y que todas nuestras decisiones siempre tengan que ver con qué plan de acción construye mayor valor, qué talento es totalmente crítico tanto en los procesos de bajada como de crecimiento. Así que esa es la invitación. La educación es uno de los instrumentos más importantes que podemos lograr para poder tener no solamente un título universitario, ¿no?, sino un país. Bienvenidos, estamos junto a Laura Horta. Un placer, Laura, que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Cecilia, un placer para mí también. Me alegro. Y vamos a hablar sobre comunicación corporativa, comunicación y propósito. Para ello, leyendo obviamente y escuchando tu historia, rescaté una frase que encontré en una de las entrevistas que decía: sobre su objetivo, la deportista sostuvo: llevé a la cima una de las montañas más altas del mundo hacia la educación, a los derechos de todas las mujeres y la bandera de mi país. Llevaste hacia una de las cimas más altas del mundo este mensaje. Y en ese sentido, hablando de comunicación y propósito, te pregunto, ¿cómo lograste que las personas se enamoraran de ese mensaje? No solo en la planificación para que te apoyen en este ascenso, sino también durante esa experiencia y en todo lo que viene después, porque uno esa experiencia después comienza a transmitirla. ¿Cuáles crees que fueron las claves para enamorar con el propósito? Bueno, mira, es interesante la pregunta, Cecilia, porque yo al comenzar este camino de pedir el dinero, que era lo que necesitaba para poder lograr ir a Katmandú y a Nepal para subir esta montaña en los Himalayas, necesitaba mucho dinero.
Obviamente, si no tenía redes y no hacía conocido el proyecto, tampoco podía lograrlo. Y creo que hay una clave muy importante que es la verdad, que es transmitir la verdad. Yo cuando le dije a mi entrenador, bueno, tengo un proyecto educativo que quiero llevar adelante, pero me dijo él, pero el dinero lo necesitas para tu ascenso, no para el proyecto. ¿Para quién vas a empezar a usar la plata? Y sí, el dinero lo necesito para primero ir yo. Primero tengo que ir yo a Nepal, a los Himalayas y mostrar que puedo llevar esa bandera arriba. Entonces me dijo, entonces empezar con la verdad. No trates de que la gente piense para quién va a poner el dinero, para tu proyecto educativo o para la cumbre. Entonces eso fue clave y me di cuenta, me vine muy desilusionada, digo, pero si yo lo que quiero es llevar esto de la educación, llevar a lo más alto, pero dije, bueno, no voy a mezclar las cosas y lo que primero tengo que conseguir es demostrar que pude llegar, aunque sea que me pude tomar ese avión para llegar a lograr algo que estaba en una ilusión, en una utopía quizá, ¿no? Que era muy difícil. Así que creo que la verdad fue lo primero, la sinceridad y la genuinidad del proyecto. Quería llevar a la bandera a lo más alto que se pueda, mostrando que realmente la Argentina puede salir adelante, que la educación es uno de los instrumentos más importantes que podemos lograr para poder tener no solamente un título universitario, ¿no? Sino un país comprometido, un país que salga adelante con su riqueza, aquellas personas que nos dirigen. Todo creo que la educación resume mucho, por lo tanto la educación era mi meta y como decana de la Facultad de Educación tenía todo para hacerlo. Y por el otro lado mostrar esto de que la mujer puede romper un poco sus esquemas y salir de los estándares que tenemos. No sabes cómo me ha costado a mí también, ¿no? Mostrar que todos te dicen, uy, en tu casa tus hijos ni te ven, se creen que porque haces montaña no sos más ama de casa. Entonces, bueno, romper con muchos prejuicios y creo que eso fue lo que hizo que la gente pudiera creer en que esto era real y porque era verdad, era eso. Era romper con prejuicios, era llevar la educación lo más alto y era lograr algún objetivo que era casi imposible para mí. Bien, bien. Grandes lecciones aprendidas en cuanto a comunicación corporativa. Creo que propósito va anclado sí o sí a esto que decías de la credibilidad. Lleva la reputación. En este sentido, entonces, las empresas y los líderes deben tener siempre en cuenta que estas cosas que nos comentabas, la verdad en primer lugar, la transparencia en el mensaje, la coherencia entre lo que uno es y quiere comunicar, creo que terminan siendo los grandes aliados al momento de enamorar con un mensaje. Así que muchísimas gracias, Laura, por esta valiosa experiencia compartida. Gracias. Yo voy a poder seguir jugando al fútbol. Quédate tranquilo que vas a crecer bien y vas a ser más alto que Maradona. No sé si vas a ser mejor, pero más alto vas a ser seguro. Estamos junto al médico que realizó en su momento el tratamiento médico para que Messi pudiera crecer y desarrollarse físicamente. Desde el punto de vista de la reputación, haber sido el médico que realizó este tratamiento, nada más y nada menos que para Messi, indudablemente tuvo un impacto positivo en tu carrera, Diego. Sin embargo, quería preguntarte si esto en algún momento se convirtió en una presión extra al momento de atender otros pacientes, si sentiste ese hito, esa responsabilidad como una carga. Yo me considero un afortunado por haber tenido la opción de ser el endocrinólogo que trató a Leo y que lo ayudó a superar su problema de crecimiento. A veces me preguntan qué hubiera pasado si Leo Messi no se hubiera encontrado contigo. Y yo entiendo esa pregunta que me la hacen como diciendo, Leo Messi no hubiera sido Leo Messi. Y yo contesto que si no se hubiera encontrado conmigo, se hubiera encontrado con otro. En algún momento iba a llamar la atención a los maestros de Leo Messi, que era mucho más chico que sus compañeros,
o a los padres de Leo Messi, que, no sé, cuando lo iban a buscar a los cumpleaños era el más bajito de todos, o a alguien o a su pediatra cuando lo controlaba, que no crecía como debía, y hubieran hecho alguna consulta que seguramente hubiera llegado a este diagnóstico y a este tratamiento. Yo tuve la suerte de quienes se dieron cuenta y a quienes más les llamó la atención fueron los médicos de Newell's Old Boys, con quienes yo trabajaba, y entonces Leo llegó a mi consultorio y yo estuve en el momento indicado, con la persona indicada, y pude transformarme en el médico que ayudó a Leo a superar su dificultad de crecimiento y sentirme así chiquitito, responsable o partícipe, más que responsable es demasiado grande la palabra, partícipe de la enorme carrera que vino después de todo eso. Creo que tuve mucha suerte, y por supuesto que esto me ha dado le ha dado un brillo a mi carrera que otro paciente con la misma patología y con el mismo resultado, y que de hecho los he tenido, no me ha dado. La parte negativa de esto es muy pequeña y es tener que derrumbar el mito de que si mi hijo es bajito le voy a dar el tratamiento que usó Leo para que sea más alto. O sea, yo no me he sentido en ningún momento abrumado por la responsabilidad o exigido porque al haber sido el médico de Messi tengo un determinado estándar que cumplir y no doy la talla. Pero sí me he enfrentado repetidas veces a la situación en la que alguien viene a buscar, al igual que Leo Messi, la inyección para ser más alto. Y en realidad lo que Leo Messi usó fue una inyección que le permitió superar un problema que no lo dejaba crecer con normalidad. Pero si alguien no tiene ese problema, esa inyección no le sirve para nada. Y bueno, como te decía, se creó un mito de que hay un tratamiento para ser alto, de que hay un tratamiento para transformarte en un crack futbolístico, que te aseguro que si hubiera algo para ser alto, yo que no lo soy, lo hubiera usado. Que si hubiera un tratamiento para ser un crack futbolístico, yo ya estoy grande, pero se lo hubiera dado a mi hijo para yo ser el padre del futuro Leo Messi, y ninguna de esas cosas pude hacerlas porque no existen. Y esa es la parte negativa, ¿no? Tener que dar malas noticias a veces, que decir, no, mirá, el tratamiento de Messi le sirve a los que tienen el problema que tenía Messi. Si vos yo te puedo estudiar, pero si no lo tenés, el tratamiento no te va a ayudar. Bueno, escuchándote rescató muchísimas lecciones aprendidas para trasladar al mundo del management. Creo que mantener una reputación positiva, generando confianza y credibilidad, tiene 3 claves básicas que supiste mantener también a lo largo del tiempo. Primero, la constancia, y en este sentido, más allá del hito profesional que marcó tu carrera, seguiste profundizando en el campo de la medicina, seguiste formándote, investigando, es decir, no descansaste en ese momento de gloria, sino que fue un impulso para llevar tu carrera un paso más allá. En segundo lugar, se me ocurre pensar en la congruencia, porque cuando uno te conoce personalmente, realmente hay una coherencia entre tu ser y tu hacer. Y creo que eso viene dado también por tu calidez humana, algo que es tan fundamental en el terreno de la medicina. Además, se escucha mucha humildad en tu relato, y eso hace también que sea creíble tu propósito. Lo mencionabas recién cuando decías, yo solo fui un partícipe de, y eso creo que tiene que ver mucho con la grandeza. Y por último, pensando también en el campo de las empresas, lo que tiene que ver con la competitividad y la asertividad. Esto viene dado también por tu recorrido profesional y me parece que es clave al momento de hablar con nuestros clientes o en tu caso con tus pacientes. Cuando, por ejemplo, decías esto de esto funcionó para Messi y quizás para otras personas no, eso genera mucha confianza frente a la persona que tengas enfrente, porque habla también de un saber hacer.
Indudablemente, Diego, supiste construir y mantener una reputación que trasciende el tiempo, y eso es un gran valor aprendido para nuestras empresas. Así que muchas gracias por esta experiencia compartida. ¿Qué buena práctica, estrategia, plan de acción pudieras compartirnos respecto a poder lograr una aviación más verde, una aviación más sustentable en este sentido? Y el compromiso de llegar al 2050 carbono neutrales, ¿no? Te podría dar dos ejemplos. El primero es, nosotros hace ya algunos años colocamos diferentes órdenes de aviones, órdenes muy grandes de aviones, tanto con Airbus como con Boeing, y cada avión nuevo que recibimos, que hasta la semana pasada veníamos recibiendo promedio de un avión por semana, implica por las nuevas tecnologías de los motores que estos aviones traen, implica un ahorro de promedio de un 20% en combustible por cada aeronave que nosotros recibimos. Por eso ya de por sí el hecho de recibir aeronaves nuevas no solo genera menos consumo, sino que son menos emisiones, menos ruido, y eso obviamente contribuye a la sustentabilidad. El segundo ejemplo que podría darte es el compromiso que tenemos de para 2050 ser carbono neutrales. Nosotros el año pasado anunciamos una orden de 500 millones de galones de SAF, que es el combustible de aviación sustentable, el Sustainable Air Fuel, que bueno, fue la mayor orden presentada por una aerolínea de este tipo de combustible, del biofuel, que bueno, tenemos por supuesto el compromiso para cumplirlo y llevarlo a cabo, y el compromiso de llegar al 2050 carbono neutrales, ¿no? Perfecto, qué interesante lo que comentas, Gonzalo, muchas gracias, y qué bueno que una empresa del prestigio y del tamaño de American esté tomando estas acciones y esté tan comprometida con el logro de la sustentabilidad. Gracias nuevamente. ¿Qué es lo que hace que una estrategia sea exitosa y ganadora? Cuando estamos en el golf, nosotros ponemos en evaluación permanentemente nuestras estrategias para saber si en el tiempo nos van a llevar o nos van a conducir al éxito. ¿Qué cosas vemos? En primer lugar, vemos si la estrategia se adecúa al entorno en el que estamos, que es lo que le llamamos el ajuste externo. Además, vemos si nuestras habilidades o nuestras capacidades, el largo de nuestros tiros, el efecto que le damos a la bola, nos ayuda en el campo en el que nos encontramos. También evaluamos la competencia, los otros jugadores, para saber si nuestras habilidades pueden superarlos. Esto es lo que le llamamos estrategias de ajuste, o el control o test de ajustes, que nos sirven para evaluar ese alineamiento que tenemos con el entorno y ese alineamiento interno. Y a su vez tenemos un ajuste dinámico, que es ir corrigiendo en la medida en que vamos jugando, porque el entorno cambia, puede comenzar el viento y tenemos que pegar de manera diferente. También analizamos si
en qué aspectos somos mejores que nuestros competidores o cuáles son nuestros mejores golpes y los podemos utilizar en el campo. Y a su vez, al final de todo, cuando termina la ronda, evaluamos nuestro desempeño. Es decir, cuántos golpes hicimos, en qué posición quedamos. En la empresa, los directivos hacemos exactamente las mismas cosas. En primer lugar, evaluamos nuestra estrategia con el test de ajuste. Esto es, si hay coordinación de la estrategia con el entorno, si lo que pide el entorno verdaderamente es lo que nosotros estamos haciendo bien, si ese ajuste interno hay coherencia interna dentro de la organización, es decir, que todos tenemos los mismos objetivos y la misma forma de alcanzarlo, directivos, gerentes. Y por último, el ajuste dinámico, porque la competencia va cambiando, el entorno se va modificando y nosotros tenemos que realinear nuestro plan de juego nuevamente para estos objetivos. El segundo ajuste que hacemos es el ajuste de la ventaja competitiva. Permanentemente estamos viendo en qué somos diferentes a la competencia y en qué somos mejores que la competencia. ¿Por qué? Porque es por esta ventaja competitiva que los clientes nos compran. Es por estas diferencias que tenemos con los demás que los clientes adquieren nuestros productos. Seguimos manteniendo esa diferencia, nos están imitando, debemos hacer cambios. Y el último y definitivo ajuste, que es el que define que una estrategia sea mejor que otra, son los resultados, es el desempeño, es la rentabilidad del negocio, es el crecimiento, es la posición competitiva alcanzada. A partir de un negocio rentable, creciente y con una posición competitiva fuerte, diremos, nuestra estrategia fue exitosa. Mira, yo siempre pienso que está la teoría del 2%, ¿no? Cuando tú tienes estrategia, eres un 2, un 3% mejor cada año. Claro, eso a lo largo de 7, 8 años es un 20 y tantos % agregado. Y esa es la diferencia, porque milagros no existen de un día para otro. O sea, yo no he visto a nadie que le hayan comprado su empresa por mucho dinero que no haya trabajado durante muchísimos años, ¿no? Entonces, ese 2 o 3% para mí es el ciclo entre la estrategia y la ejecución. O sea, yo creo que no tiene sentido hacer una estrategia si no la vas a ejecutar, y no tiene sentido ejecutar fuera de la estrategia, sino para volver otra vez a influir en la estrategia, ¿no? Y es un ciclo, pero la estrategia como pensar, o sea, es la diferencia entre un mapa y un GPS. ¿Por qué renunciar a cada una de ellas? ¿Por qué tengo que renunciar a tener un mapa o por qué tengo que renunciar a tener un GPS? El mapa me da la visión, me da el contexto, me da todo, y el GPS me da la precisión. Y sin embargo parece que ahora vivimos en el mundo del GPS, ¿sabes? Gira a la izquierda, se acaba el GPS, no sabes dónde estás. No sabes si estás en Argentina o en Madrid. Es absurdo de renunciar a eso. Entonces, nos hemos visto, no sé, deslumbrados por el mundo de los datos, y no seguir los datos es suicida, sin duda. Pero no saber si estamos en Argentina o en Madrid es más suicida todavía. Entonces, tú necesitas las dos cosas. Necesitas el modelo de estrategia, ¿para qué? Para ejecutarlo y cambiarlo. O sea, nunca como ahora ha sido tan importante tener un modelo estratégico. Para cambiarlo, perfecto, si no tiene por qué ser permanente a lo largo, pero tienes que reflexionar sobre qué cambias. No puedes hacer cambios por el GPS. El GPS se desorienta y te vas al lago, ¿me entiendes? Es el problema. Entonces, hasta ahora hemos visto, y sobre todo lo estamos sufriendo en el mundo del marketing, que vivimos del dato, es el micro GPS. Y entonces no hemos tenido estrategia. Y nos estamos encontrando estos últimos años que, oye, la captura de cliente la hacemos en base a que me den un dineral de marketing de presupuesto y empiezo a pagar anuncios. Y claro, con los costes que están teniendo los anuncios últimamente, pues ya nos damos cuenta que eso es imposible, que tienes que empezar a hilar una estrategia.
¿Has pensado las similitudes que hay entre el deporte, en este caso el golf, y la estrategia? Verás que son muchas más de las que crees. Cuando uno va a jugar un juego de golf, lo que hace es, en primer lugar, tratar de identificar cuál va a ser el entorno en el que se va a encontrar. Esto es, cómo es el campo, las condiciones climáticas, si hay viento o no. Luego trata de ver qué equipamiento va a utilizar y qué palos va a cargar en su bolsa. Posteriormente, arma su plan de juego, cómo va a ser en cada hoyo, y por último, va el día del torneo y lo ejecuta. Tratando obviamente de conseguir un objetivo, que sea estar lo más alto que pueda en el leaderboard. Cuando un gerente va a su empresa, hace exactamente las mismas cosas. En primer lugar, trata de analizar el entorno en que se encuentra su negocio, porque allí podrá encontrar oportunidades que el negocio podrá aprovechar o amenazas de las que deberá defenderse. Identificado este entorno, define con qué recursos cuenta, cómo son sus recursos materiales, tecnológicos, humanos, financieros, para enfrentar la competencia. Obviamente, trata de aprovechar las fortalezas que tienen estos recursos y elabora su plan de juego, elabora su estrategia, que lo que intenta es aprovechar las oportunidades que el entorno le ofrece y tratar de defenderse de las amenazas. En este plan de juego siempre es importante contar con el asesoramiento experto que pueda orientarnos respecto de las posibilidades de la empresa. Y por último, lo ejecuta. En la empresa, a diferencia del golf, los que lo ejecutan fundamentalmente son personal operativo y mandos medios, que transforman esa idea de negocio en una realidad. Para ello necesitamos sistemas de gestión del talento que nos permitan motivar, capacitar, guiar a este talento para que cumpla con los objetivos de la empresa. Los objetivos de la empresa no serán el leaderboard, una posición en el leaderboard como en el golf, pero sí seguramente serán una posición competitiva superior, crecimiento y rentabilidad. En síntesis, analiza el entorno, identifica tus recursos, las capacidades que tienes, arma un plan de juego que te permita con esos recursos aprovechar las mejores oportunidades que el entorno te ofrece, defenderte de las amenazas y por último, haz una ejecución de excelencia. Así lograrás los resultados deseados. La clave es el propósito. Es decir, en este mundo, conforme avanzamos hacia lo digital, donde lo que yo hago le llega a todo el mundo, soy fácilmente viral, donde todo el mundo puede contactar conmigo a un coste muy bajo, es decir, la experiencia que yo puedo transmitir o que yo puedo tener con mis nuevos usuarios es muy líquida, es muy accesible. Entonces, y tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes de la estrategia. Yo, en un mundo donde siempre voy a encontrar uno más barato que yo y uno más caro, siempre voy a encontrar uno más rápido y uno más lento, uno más guapo y uno más feo, uno más alto, uno más bajo. Es decir, el objetivo hay que empatarlo, pero no me da la diferencia. La única diferencia es entre lo común, entre lo que puedo encontrar en todos los sitios, qué es eso intangible que me hace diferente. Y ese intangible, estamos acostumbrados por el mundo de la antigua publicidad a hacerlo como una mera declaración, ¿no? Ahora hay que operarlo. Y hay que operarlo bocas abajo. Hay que operarlo hasta la última consecuencia. Hay que operarlo hasta tu atención al cliente, hacia el producto que estás haciendo, hacia la interacción con ellos, hacia la calidad que tienes de... Entonces, operar propósitos creo que es el gran reto que nos viene por culpa de lo digital.
Lo digital nos mata en dos cosas. Ya no podemos competir en lo objetivo, porque siempre va a haber uno más rápido, más lento, más barato. Y segundo, pone a aflorar mucho lo intangible. Entonces yo tengo que tangibilizar lo intangible. Por eso el mundo del diseño es tan importante, el mundo de la experiencia es tan importante. Y esa construcción común nos rompe con el modelo capitalista tradicional, con la teoría de Adam Smith, donde si yo quería comer y tú tenías un restaurante, yo intento que tú me des la mejor comida al menor precio posible y tú me intentas dar la peor comida al mayor precio posible. Si solo estamos tú y yo, malo, pero si hay 1000 queriendo comer y 100 teniendo restaurante, eso se... Pero siempre esa transacción se basa en el egoísmo, en un modelo divergente. ¿Qué es lo que ocurre? Que con lo digital podemos construir la experiencia de forma conjunta. Yo como empresa te emito un propósito y tú tienes un engagement con ese propósito a través de una experiencia que está basada en una afinidad en los valores y en una consonancia en los hábitos. Eso, que parece un poco así, se puede operar y se tiene que operar bien. Hay que definir las experiencias hasta el último modelo, cuál es su duración, qué lo provoca, cuál es el impacto que queremos tener. Tenemos que empezar a pensar de esa manera. Si no, y no puedo decir ejemplos porque nos demandarían, estamos viendo grandes empresas, incluso multinacionales, digitales, que han hecho grandes promesas que no la están cumpliendo y cuya popularidad se va al hoyo. ¿Por qué? Porque el sueño que tú me estás dando está en una web. Y si luego la realidad que me encuentro cuando tú operas ese propósito es muy malo, automáticamente mi concepto de ti es muy malo. Y igual que subes, puedes bajar. Entonces el gran reto de lo digital es operar propósitos. ¿Cuántas estrategias hay en una empresa? ¿Hay una sola? ¿Hay más? ¿Cuántas estrategias hay en un juego de polo? ¿Hay una sola estrategia? ¿Hay muchas estrategias? Fíjense que hay una primera estrategia que es la que nosotros llamamos la estrategia deliberada. Es cuando el equipo de polo se junta antes en la previa del partido y elabora cómo van a hacer para vencer a su competidor. Claro que en esta estrategia deliberada, que se hace con el aporte de cada uno de los jugadores, fundamentalmente el coach, quien va guiándolos para llegar a una estrategia común, luego hay que ejecutarla. Cuando entramos a la cancha, seguimos el plan, pero muchas veces ocurren cosas inesperadas. Un gol que nos hace, o 2 o 3 goles que nos hace el equipo contrario rápidamente, y el cháquer ya comenzó, y nosotros teníamos pensado en la elaboración de un juego, y ahora vemos que tenemos que salir a atacar más rápidamente. Entonces nos empezamos a dar cuenta de aquellos elementos que estábamos haciendo mal, y los eliminamos. Pero además tomamos decisiones reactivas en función de lo que está haciendo nuestro contrincante. E inclusive nos adaptamos al nuevo entorno. Empezó a llover, hay que cambiar los caballos. Eso es lo que le llamamos las estrategias de ajuste, donde comenzamos a cambiar, que son adaptativas, reactivas. Y terminamos, en definitiva, ejecutando una estrategia que es lo que llamamos la estrategia realizada, que tiene algunos componentes proactivos de la estrategia original y otros componentes reactivos y adaptativos que fuimos llevando en el campo de juego. Exactamente en la empresa sucede lo mismo. Nosotros planteamos una estrategia deliberada, que es la que cuando nos juntamos en un lugar que nos permita pensar y desarrollamos en el tiempo, pero es una estrategia que todavía no salió a la competencia.
no se enfrentó con el competidor, no se enfrentó con el cliente, no tiene incorporado los cambios que el entorno va produciendo. Y esto sucede siempre. Entonces, sobre la marcha, en el momento de la ejecución, tenemos que eliminar aspectos de esa estrategia que hicimos originalmente. Tenemos que reaccionar frente a la competencia en función de lo que está haciendo. Y tenemos que adaptarnos a ese nuevo entorno que puede cambiar sociocultural, económico, político. El éxito de esta estrategia realizada dependerá de la buena guía que tengamos para armar la estrategia deliberada y luego ir adaptándonos. Y la mediremos su éxito en función del desempeño de la organización. Y cuando hablamos de desempeño, hablamos de una nueva posición en el mercado, una mayor competitividad, crecimiento y rentabilidad. En el fondo, esto nos dirá si la estrategia ejecutada fue la correcta. Two key decisions. The first one was to take the leap to do an all sports cable network in 1979, right? Like nobody had done that at that time. A lot of people thought they were crazy. And they ended up developing a network that was one of the most profitable businesses for the Walt Disney Company for many years. ESPN was one of the most profitable pieces and lines of business for the Walt Disney Company, more than parks, more than movies, more than anything else. So the first big decision was creating it, right? And then the second big decision, in my opinion, is going on a balanced TV and digital approach. We gave as much power, influence, resources to our digital component as we did on TV a long time ago, before anybody else did. So being innovative throughout the history of ESPN is at its core. We were the first to do HD, we were the first to do streaming, we were the first to be digital, we were the first to go direct to consumer with ESPN Plus. So I think the constant need to evolve and be ahead of the competition is what has made ESPN successful to date. Más que competir, van a competir, que significa que van a colaborar en la competencia, se van a asociar con tecnológicas, con empresas tecnológicas, y además como todo esto se va a comoditizar muchísimo, se van a estandarizar mucho más los productos y los servicios, pues también va a servir para que las empresas crezcan en volúmenes absorbiendo a otras. ¿Para qué va a ser? Si no tienes un producto diferencial y eres más pequeño que otra, lo más posible es que la otra te absorba, ¿no? Entonces, en el caso de los bancos, la competencia o la asociación con tecnológicas no es que sea una posibilidad, es que es obligatorio. O sea, los bancos de tecnología saben lo justo y no pueden competir en avances tecnológicos o en descubrimientos tecnológicos con empresas que realmente se dedican a eso desde hace tiempo o que solo se dedican a eso. Los bancos tienen que cuidar clientes, tienen que estar muy atentos a las regulaciones, tienen que estar todo el tema con temas comerciales, etc. No es, la banca es un mundo muy complejo, las empresas bancarias, ¿no? Entonces, a partir de ahora, los bancos es difícil que continúen solos como estaban entendidos. O sea, antes, el banco antes lo que hacía era tomar dinero de los depósitos y los prestaba a otras personas, ¿no? Y es más, los bancos, siendo un poco cínico, les encanta prestar a quien no lo necesita, porque es quien no tiene riesgos, ¿no? Pero todo ese mundo ha cambiado, ahora mismo está todo desintermediado, hay cada vez más operadores jugando en el mercado de la banca, ¿no? Por el momento hay gente que necesita, para entrar en ese mercado full-fledged, necesita autorizaciones, ¿no? Como licencias bancarias y tal, porque claro, es un mundo muy regulado, ¿no? Si te entra una tecnología, pues hay que regularla de alguna manera.
Por ahora, estos fintech o estas nuevas empresas que entran en el mundo bancario se escapan de alguna manera de la regulación bancaria, ¿no? Por suerte, la tecnología nos permite disponer de muchos más datos de los que ha tenido nunca el ser humano en toda su historia. Lo que sí que se cumple, tanto en la actualidad como en el pasado, es que los datos no sirven para nada si no hay análisis. Podemos planificar, no podemos planificar a 5, 10, 20 años. Podemos intuir tendencias, pero sabemos que el entorno va a cambiar muy rápidamente. Pero también disponemos de las herramientas para acortar esta planificación y ser capaces de prever con certeza lo que va a ocurrir mañana, con un poco menos de certeza la semana que viene y con algo de incertidumbre el mes que viene. Incluso podemos aventurarnos más allá. Pero somos capaces de cambiar esta planificación con suficiente agilidad como para adaptarnos a ella. Es un gran gusto estar de nuevo con todos ustedes aquí en ADEN. Le tengo un especial cariño a esta institución y conozco bastante pues, el increíble trabajo que hacen en tantos países. Con el tema de la música, pues yo cuando era un niño chiquito lo que quería era ser rockero. Yo no quería ser empresario, yo quería ser rockero y escuché toda la música de mis padres, el rock clásico, bandas como Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. Y después, por razones de la vida, me fui por otro camino y empecé a estudiar negocios, hotelería. Pero eventualmente me quedé con esa espinita y cuando cumplí 40 años dije es ahora o nunca. O sea, tuve como un despertar y en ese despertar me di cuenta que el futuro es ahora. Entonces, para mí ha sido una increíble experiencia. He aprendido muchas cosas de la música que he podido, digamos, trasladar a los negocios. Una de ellas es el tema de perseverancia. Nosotros, cuando empezamos a tocar en vivo, llegaban 10 personas a vernos, de los cuales tal vez 8 eran familiares y 2 amigos, de los mejores amigos. Y poco a poco fuimos creciendo y creciendo y creciendo mucho a través de constancia, perseverancia y relaciones personales. Y llegó un momento en estos 5 años a donde realmente tocamos un punto de inflexión en el cual nos permitió crecer rápidamente. Y no sé realmente lo que pasó, creo que tuvo que ver un poco con el tema de mercadeo que voy a tocar en un momento, pero mucha gente se da por vencida al año, a los 2 años, a los 3 años que un emprendimiento no funciona, se da por vencido. Si se hubieran seguido un poquito más, hubiesen llegado a un punto de inflexión a donde el potencial hubiera realmente despegado. En el tema de mercadeo, que es el tema que hablé, he aprendido muchísimo a través de la banda, cosas que he trasladado, digamos, al tema de negocios. Nosotros inicialmente empezamos con toda la novedad mercadológica de usar redes sociales, por ejemplo, para mercadear un concierto en vivo. Y hablábamos con expertos y los expertos nos decían que, por ejemplo, a través de una inversión de $100 podíamos llegar a 30,000 o 50,000 personas. Entonces nosotros lo que hicimos inicialmente es agarramos los $100 de inversión, digamos en Facebook, y hicimos una campaña, y la campaña era para llegar a las 30,000 personas que ya seguían a la banda en el fanpage de Facebook. O sea que eran 30,000 personas ya segmentadas, que conocían de la banda, que vivían
en el lugar a donde tocábamos en vivo y que posiblemente les interesaba el concierto. Inicialmente hicimos ese tipo de campañas en medios sociales y le llegábamos a 30, 50 mil personas, y de esas 50 mil personas, 2,000 más o menos interactuaban. Quiere decir, le ponían like o llenaban un comentario, decían fabuloso, ahí vamos a llegar. Y lo increíble es que de esas 30 o 50 mil personas, 2,000 interactuaban, y de esas 2,000 que interactuaban, tal vez 20 o 30 llegaban a los conciertos. Para nosotros fue un susto pensar que 50,000, 2,000 interactúan y 30 llegan al concierto. La conversión era bajísima. Entonces pensamos, ¿qué es lo que está pasando? Y un día agarré mi Facebook personal. Tengo dos, uno que es muy personal, a donde tengo fotos de mis hijos, etcétera, pero tengo uno que es un poco más abierto, pero es un Facebook normal, una cuenta que tengo amistades, y tengo como 4,900 amistades en esa página de Facebook personal, a donde tengo amigos, aunque el 90% son personas que lamentablemente no conozco en persona. Y agarré a 100 de ellos y les empecé a mandar mensajes directos diciéndole: hola amigo, vamos a tocar en vivo en esta fecha, te invito a llegar, sería genial contar con tu presencia. Y le mandé a 100 personas, y de esas 100 personas tal vez 70 llegaron, pero no llegaron solos, llegaron con 2 o 3 personas, y esas 70 personas que llegaron con 2 o 3 personas llenaron el bar. Y fue una estrategia gratis. Fue una conexión de persona a persona, una invitación personal, y esa conexión emocional que logré con estas 100 personas hicieron que se llenara el bar. Y por cierto, las que no llegaron, la gran mayoría se excusaron porque sintieron un compromiso, sintieron una invitación personalizada, y fue gratis. Y cuando llegaron, en algún momento me bajé del escenario y fui a saludar persona por persona, toda la gente, saludarlas, conocerlas, y les dije: vamos a tocar en este siguiente lugar en 2 semanas. Pues es increíble que desde ese momento despegó la banda a nivel de toques locales. La misma música, los mismos integrantes, lo mismo en todo. Pero esa conexión de saludar a la gente, tomarnos una fotografía, conocerlas, y después, para el siguiente concierto, lo que hice es agarré otros 100, hice lo mismo y se llenó, y había fila de espera, y fue una estrategia 100% gratis. Y después lo que hice para finalizar esto es pregunté en mi página de Facebook, en la que tenía 4,900 amigos, para no aburrir o abrumar a quienes les interesaría recibir información de nuestros próximos conciertos. Y 800 personas más o menos dijeron: sí, a mí me interesa, a mí me interesa. Entonces creé un grupo, y hoy en día lo que hago es simple y sencillamente le mando un mensaje a ese grupo de 800 personas que ya han dicho que sí les interesa, y adicionalmente les mando un mensaje privado a otros 100. Pero algo increíble es que a través de esta táctica directa, no de empresa a persona, no de grupo a persona, pero de persona a persona, esta invitación en la cual la otra persona se tiene que excusar si no puede ir, y siente esa necesidad de hacerlo, y se siente especial porque siente: wow, me están invitando a mí personalmente, ha creado realmente una masa crítica de gente que llena los lugares y nos sigue de lugar a lugar. Entonces eso nos ha enseñado mucho a nivel hotelería, porque antes hacíamos, por ejemplo, para llenar un fin de semana, estrategias así, escopetazos al aire, pensando que estábamos segmentando bien el mercado, y la conversión era bajísima. Por mucho que la gente decía: fenomenal, aquí están mis datos, muchas personas ponían sus datos, sus nombres, y después increíblemente las contactábamos y se molestaban porque los contactábamos después de haber interactuado, de haber mostrado interés y de haber incluso puesto sus datos. Entonces hoy en día estamos usando una estrategia tan distinta, y tan distinta a lo que uno aprende tradicionalmente, digamos, en la literatura de hoy en día, ¿verdad? Y es la importancia de una conexión emocional entre persona y persona. Entonces hoy a nivel empresa estamos haciendo mucho
esa conexión. Por ejemplo, tenemos un conserje virtual en los hoteles, un asistente virtual. El cliente entra al hotel e inmediatamente con el teléfono de la persona y el WhatsApp le mandamos un mensaje. Y lo que hacemos es nos ponemos a las órdenes del cliente. Entonces el cliente puede estar afuera del hotel y decir, me pudieran reservar un masaje a las 8 de la noche, o me pudieran reservar 2 personas para cenar en este restaurante. O sea, estamos a disposición de servir al cliente, pero sin estarlo molestando, sin que tenga el cliente que estar llamando. O sea, estamos a la orden a través de un mensaje virtual a donde el cliente tiene a una persona que tiene un nombre específico quien le está atendiendo, ¿verdad? Igual las campañas de mercadeo, muchas campañas ahora los llamamos club de amigos y tenemos una base de datos de gente que tienen interés en diferentes partes de nuestro negocio. Por ejemplo, algunos tienen interés en vinos, algunos tienen interés en las habitaciones, otros pueden tener interés en gastronomía, otros en el spa. Entonces hemos creado un club de amigos de cientos de personas a quienes les podemos mandar mensajes directos y a través de estos mensajes directos y ese compromiso personal de persona a persona llenar muchos de estos restaurantes, y la gente típicamente no consume solo, sino va con otra gente y trae otra gente, y en ese momento que traen otra gente nosotros tratamos de generar esa comunicación y ese vínculo con las nuevas personas que están entrando a consumir en esos centros de consumo en nuestras propiedades. Entonces es una manera distinta y eso lo aprendí a través de la banda. Esas son, digamos, dos enseñanzas. La otra tal vez es la necesidad de innovar. Y la innovación, la diferenciación, siento yo que es la clave del éxito, y esto a través de la música también ha reforzado ese aprendizaje, que la diferenciación es la clave del éxito, porque cuando hemos compuesto canciones que son muy distintas, esas canciones tienden a ser mucho más interesantes que tratar de hacer algo similar o a casos de éxito que hemos visto en el pasado. O sea, tratar de hacer algo distinto, lo único y lo distinto tiende a valer más, y entonces nos estamos enfocando en el tema de la música también a crear temas musicales que tienen cambios de velocidad, cambios de tono, cambios en intensidad. O sea, tratar de hacer cosas que el cerebro no puede predecir, sino cosas casi como que tenés que educar al cerebro a que le guste algo que antes no se le había ocurrido. Por eso es que más y más yo creo en esa estrategia de diferenciación, esa estrategia donde a través de la innovación tratar de sorprender al cliente en algo que el cliente no sabía que le podía gustar, más que hacer estudios de mercado en el cual simplemente te dice la preferencia del cliente actual, porque muchas veces el cliente actual no tiene el nivel de innovación y la creatividad para saber cuál puede ser una estrategia que te va a realmente diferenciar. O sea, cuando Apple, por ejemplo, salió con el iPod, si hubiésemos hecho un estudio de mercado de qué quería la gente, creo que muy poca gente hubiera dicho, bueno, queremos un aparato como un iPod. O sea, lo que ha hecho empresas como iPod ha sorprendido a un mercado en cierta tecnología y ciertas propuestas que el mismo mercado no hubiera podido predecir, y hoy pues la gente es adicta a los aparatos digitales. Entonces lo que tratamos de hacer con la música y también a nivel empresarial, más que estudios de mercado, es tratar de predecir un poco cómo podemos sorprender al cliente en algo que al cliente no se le hubiese tal vez ocurrido, ¿verdad? Y después en algo, una propuesta de valor que el cliente va a realmente apreciar a futuro. Entonces son algunas de las enseñanzas que han venido a través de la música. Call Me By Two, canción original. Muchas gracias.
sea, Globant es único en un punto que es una empresa que es puramente digital, nació directamente digital. No es una empresa que se transformó a lo digital. Entonces, la forma de mentalidad, de pensamiento, de solución y de visión de los problemas es digital desde el principio. O sea, no es que tratamos de hacer una traducción a lo digital de un negocio. A nosotros cuando, obviamente, los clientes entienden mejor siempre de sus negocios que nosotros, o sea, porque viven de eso. Entonces, cuando nosotros entendemos los problemas, los entendemos ya directamente bajo un códex digital. A partir de ahí, para nosotros la transformación es eso, y tenemos una estructura y un conocimiento de tecnología porque venimos de hacer tecnología toda la vida. Entonces, ese es el plus de Globant. Globant tiene un background de tecnología muy, muy fuerte en desarrollo de productos, en desarrollo de plataformas, en mantenimiento, en un abanico de 18 estudios en este momento tiene Globant que ofrecen distintos tipos de expertise. Y a partir de la combinación de esos 18 estudios, nosotros logramos acercarnos al negocio desde un punto digital que hoy en día no hay muchos players que puedan competir en eso. Las decisiones es estar siempre escuchando lo que el cliente necesita y estando siempre atentos hacia dónde va el mercado en las distintas verticales en las cuales trabajamos, desde el punto de vista de travel, desde finance, retail, desde media and entertainment. O sea, somos en cada una de estas verticales, muchas más también, tenemos una expertise muy fuerte sobre lo que tiene que ver y lo que está pasando. Entonces, a partir de ahí podemos acercarnos al cliente y siempre profundizar nuestra relación. Decisiones claves han sido para nosotros profundizar, justamente una de las últimas decisiones fue profundizar la relación con clientes existentes. Nosotros tenemos marcas que queremos tener, tenemos un abanico y un número de marcas sumamente interesante, de clientes, de partnership con esos clientes, y una de las decisiones estos últimos años fue profundizar esa relación. Fue directamente en cada una de las cuentas ir más profundo, entender más específicamente qué necesitaba cada uno de estos clientes. Entonces, con cada uno de ellos generamos equipos on-site que trabajaban codo a codo en cada uno de estos clientes. En Estados Unidos, nuestro mercado comercial está más o menos un 85, casi 90% en Estados Unidos. Después tenemos un poco de Europa y otro poco de Latinoamérica, pero fuertemente nuestra base hoy es Estados Unidos. Entonces fue trabajar en nuestra presencia on-site en los clientes y a partir de ahí crecer y profundizar esa estrategia. En simultáneo, trabajamos obviamente con adquisiciones y estas adquisiciones las generamos por distintas necesidades, por expertise en algunos temas que no tenemos, como pudo ser en algún momento consultoría de productos, pudo ser en algún momento algún tipo de tecnología puntual que necesitábamos perfiles o desarrollos de ese tipo, tuvo que ver con una especie de coverage geográfico, algunas empresas que adquirimos puntualmente porque necesitábamos estar con centros de delivery en Europa del Este, en Asia, en algunos países de Latinoamérica, como una última adquisición tuvo que ver con una compra grande que hicimos de una empresa en Colombia, que se cerró ahora hace un mes, y eso para nosotros tiene que ver con una expertise en una tecnología puntual que nosotros tenemos que llevarle al cliente y que la verdad que preferimos iniciar tal vez los caminos o complementar los caminos de Globant con este tipo de adquisiciones. En aviación no es tan fácil diferenciarse porque en efecto todos operamos aeronaves muy parecidas y digamos que las aerolíneas que están en el primer nivel, como Copa Airlines, operamos aeronaves nuevas de fábrica y otra aerolínea que esté en un nivel similar con aviones nuevos también, pues no va a haber mayor diferencia en ese sentido. Sin embargo, cuando pensamos en Copa podemos pensar en la aerolínea más puntual del mundo. Y si hay un factor que los pasajeros y sobre todo los viajeros de negocios y frecuentes aprecian y valoran, es la puntualidad. Porque uno viaja por alguna razón y si uno viaja de negocios es porque tiene que llegar a una reunión o llegar de vuelta a casa. Entonces la puntualidad y el cumplimiento, que el vuelo no se cancele, es algo muy valorado y es donde Copa destaca. Si tuviéramos que decir un elemento donde Copa destaca, en 2018 fuimos la aerolínea más puntual de todo el mundo. En años anteriores hemos estado entre los primeros 2 o los primeros 4 y en América Latina somos los número 1 desde que yo me acuerdo, pues por muchos años consecutivos.
pero eso es un factor que puede ser diferenciador, pero puede ser pasajero también si uno no lo mantiene. Y la forma como lo mantenemos en Copa es con una cultura empresarial, una cultura humana muy fuerte, donde nuestro personal entiende claramente cuál es la visión de la empresa, cuáles son nuestros objetivos y especialmente cuáles son los más importantes, y todos en equipo trabajan hacia ese mismo fin. Y sé que es bonito decirlo y es como lo que uno tiene que decir para seguir el librito, pero en Copa es una realidad. Y en nuestras encuestas anuales que hacemos el personal, lo que más alto marca, y es arriba del 90%, es en la pregunta si la persona conoce los objetivos de la empresa y conoce cómo su trabajo ayuda a ese logro. Toda la corporación lo que está mirando es, ok, ¿en qué negocios nosotros tenemos ventajas estratégicas, capacidades como para ponernos a jugar, particularmente en el negocio digital, en short formats, en todas las formas de comunicación que obviamente hoy están disponibles y que hace un tiempo no estaban? Yo hay dos comentarios. Cuando yo empecé, uno de los datos, yo obviamente por formación no tengo la racionalidad o la irracionalidad de un productor de contenido, con lo cual me tengo que basar mucho más en datos que otra cosa. Una de las cosas que yo en ese momento me sorprendió es que en un hogar se ven 6 horas de televisión, lo cual me dice una barbaridad. Pero el tema es que si hay chicos, el rato que miran los chicos, si hay gente mayor, el que mira a la gente mayor, cuando los chicos se fueron al colegio, después en la cena, la madre, digamos, 6 horas. La pregunta es cuánto hoy se mira de, y ahora lo dejo abierto, 6 horas. El tema es que esas 6 horas, ¿en qué se van? Se van en dispositivos, en celulares, en televisión, en Netflix, en todas las variantes del consumo de contenido. Con lo cual, la atención está, nuestro secreto está en hacer una propuesta de valor que haga que la gente en realidad le preste atención a nuestra pantalla o nuestras pantallas, y ese es el secreto. Entonces nosotros en realidad lo que tenemos que entender es que no hacemos televisión, lo que nosotros hacemos contenidos que tienen que ser consumidos, y ahí hay una anécdota de Roberto Goizueta, que fue el número 1 de Coca-Cola, que le preguntaron cómo competía él con Pepsi, y él dijo: yo no compito con Pepsi, yo compito contra cualquier líquido que entre al estómago. Bueno, nosotros competimos, como Netflix dice, ellos compiten con el sueño. Nosotros competimos en ese espacio donde tenemos que hacer propuestas que le interesen a la gente y ser inteligentes. La propuesta de valor de una compañía tiene que ver con su propósito. Y aunque el propósito muchas veces sea una frase o dos, realmente lo que hay detrás es una vocación, ¿no? Y sobre todo lo que hay es una obligación de cumplir. Esto antes no era tan así, ¿no? Antes en marketing pues no tenías por qué cumplir lo que decían, aunque estaba fatal, pero había gente que no cumplía lo que decías. Hoy es muy difícil porque realmente tienes que ser capaz de defender lo que prometes. Porque las personas que están en tu ecosistema pues realmente tienen capacidad de generar entornos de activismo, tienen capacidades nuevas, ¿no? Y tienen fuerza sobre ti. Así que este nuevo equilibrio es fundamental. El propósito básicamente lo que te obliga a decir es por qué tú tienes que existir. ¿Cuál es la razón por la cual en un mundo en el que hay de todo, en el que la eficiencia pues, en muchísimos casos crece, ¿no? En el que probablemente no seamos tan capaces de ver los avances en productividad, pero sí somos capaces de ver muchos avances en la comodidad, en la manera de vivir, en la felicidad de las personas? ¿Por qué tú tienes que estar ahí, ¿no? Y básicamente esta es la gran propuesta de valor. Tú puedes seguir pensando que la nueva propuesta de valor es hacer un móvil mejor que el anterior, ¿no?
Pero realmente, y aunque esto pueda ocurrir en algunos casos, realmente la gran propuesta de valor es por qué tú y no el otro, como siempre. Y esta vez no tiene tanto que ver con el hardware.